Y aquí estamos con un guía de las tumbas reales, que nos habla de la cultura moche. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge y en esta oportunidad voy a tener el agrado de responderle algunas preguntas en relación a lo que es los moches en el Perú. Bueno, la cultura moche en realidad vendría a ser una cultura muy adelantada para su época. Una cultura que revolucionó, por ejemplo, el uso de los metales, las construcciones, los entierros, sus clases sociales. Es una cultura muy interesante. Primera pregunta, ¿qué opinas de la cultura moche? Bueno, la cultura moche es una cultura que, como les repito, fue muy adelantada a su época, a sus tiempos. Revolucionaron muchas técnicas como el cobre bañado en oro, la soldadura, sus construcciones que se plasmaron de acuerdo a sus clases sociales, el uso de la técnica del algodón, la pesca, la agricultura, la ganadería. Los moches se convierten en una cultura muy llamativa y que, bueno, da mucho que hablar. Segunda pregunta, ¿qué técnicas empleaban? Bueno, las técnicas eran múltiples, ya que tenían diferentes actividades. Tenían la actividad de la agricultura, tenían la actividad de lo que también es la construcción, la pesca, la ganadería, la orfebrería, la cerámica. Cada una de estas actividades tienen diferentes técnicas. La tercera pregunta, ¿qué opinas de las estructuras de la cultura moche? Bueno, las estructuras o construcciones que ellos tuvieron, se han detectado tres tipos de construcciones en cuanto a sus clases sociales muy bien marcadas. Por ejemplo, los personajes de pueblo vivían en casitas de quinchas o palitos revestidos de barro. Los nobles no gobernantes se han detectado casa de adobes y techo de dos aguas, mientras que los personajes nobles gobernantes vivían en pirámides que llegaban hasta los 50 metros de alto, que eran plataformas superpuestas mal llamadas pirámides, que se hallaron sobre ellas templos en la cual se expresaba el noble gobernante a su pueblo. 4. ¿Qué opina de la arquitectura de sus tumbas? En las tumbas también se ve muy bien marcadas. Por ejemplo, los personajes de pueblo se enterraban entre 1 a 2 metros de profundidad y era en un hueco simple, envuelto tan solo en mantos funerarios. Los nobles se enterraban, los nobles no gobernantes, de 3 a 4 metros y llegaban los nobles de menor rango, sarcófagos de adobe, y los nobles de mayor rango, sarcófagos de piedra. Sus ataúdes a la vez eran distintos, tanto en armazón de caña como en ataúdes de caña. Y los gobernantes principales a 5 metros de profundidad. Y bueno, son muy interesantes. Por ejemplo, la tumba del señor Esipán a 5 metros de profundidad. Quinta pregunta, ¿qué opina de su biodiversidad de los templos? Bueno, los templos que vemos en los moches tenemos que fueron politeístas, tuvieron muchos dioses. Por lo tanto, tuvieron templos que representaban a dioses de aire, dioses de agua, dioses de tierra, dependiendo del tiempo en el cual ellos realizaban sus actividades. Sexta pregunta, ¿cómo eran sus aldeas? Las aldeas moches se les reconoce aldeas o también como talleres que se han detectado fuera de la localidad, por ejemplo, en la zona de Sipán, al costado del templo administrativo, religioso y también funerario, a cierta distancia, donde se ha encontrado presencia de talleres tanto de orfebrería, de cerámica y de textilería. Yo opino que fueron una civilización o un pueblo muy organizado. Séptima pregunta, ¿qué materiales empleaban? En las construcciones se han hallado materiales naturales como el barro. El adobe estaba elaborado de arcilla, tierra, y en su interior se han encontrado cerámicas quebradas, pedazos de conchas marinas, piedras, palos, que es una forma de reciclaje y a la vez sostenible, ¿verdad? Y también usaron el algarrobo, la caña, el barro y adornos que hicieron y colocaron en cerámica. Octava pregunta, ¿qué opina de su inteligencia de los moches? Bueno, los moches fueron como les digo, fueron adelantados a su época. Su inteligencia fue tan amplia que hoy día asombran al mundo, tanto en su cerámica como en los trabajos en orfebrería. Novena pregunta, ¿crees que la escritura de nuestros antepasados supera la escritura de hoy en día? Bueno, en el tiempo y de acuerdo a la tecnología que tenemos, sí. Sin tener mucha tecnología ni niveles que hoy en día, por ejemplo, son satelitales o niveles de mano, ellos hicieron estructuras que perduran en el tiempo.
que tiene más de 1000 años de antigüedad y a la vez todavía pueden ser fácilmente vueltas reutilizadas. Y si pasemos una comparación de templos coloniales con los moches todavía siguen vigentes. Décima pregunta, ¿por qué esas estructuras eran resistentes a terremotos? Bueno, las estructuras que ellos realizaron fueron antisísmicas y como ves, estas estructuras, ellos no criaron paredes rectas, como ves, son paredes que normalmente en algún momento telúrico esto se pueda caer. Esto se puede mover como quiera, pero mantiene este ángulo, un ángulo de 90 grados. Ellos hicieron esto, ellos crearon esto. Y sí, se mantiene en el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted.